Lo primero que corresponde es agradecer el trabajo que se dio en este último tiempo, porque es verdad que este plan formaba parte del 5º plan de gobierno abierto, por ejemplo, pero también es verdad que en los últimos meses se dio un crecimiento exponencial de este grupo de trabajo que terminó, y te voy a dar una primicia, con la firma del decreto el viernes pasado, del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y terminó con esto que Sandra recién lo mostraba en el video. Por supuesto que el trabajo comprometido de la Secretaría, el apoyo que Sandra ya estuvo comentando de los distintos organismos, ha hecho posible este trabajo, que por primera vez Uruguay tenga el Plan Nacional de Derechos Humanos 2023-2027, y no es poca cosa que trascienda un periodo de gobiernos, porque, como bien decía Sandra, los derechos humanos son cosa de todos. Todos hemos escuchado lo que significa no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y ahora yo les voy a hacer una pregunta un poco didáctica para despertarnos un poquito. ¿Quién de acá escuchó, participó o estuvo en un debate sobre inteligencia artificial? Si pueden, ¿quiénes? Yo creo que están vergonzosos, y para mí que todos. Por lo menos en el bar de la esquina todos estuvimos hablando sobre inteligencia artificial. Y lo veo ahí a Ernesto de UNESCO. ¿Y cuál es el debate que se está dando en el mundo, por ejemplo, sobre inteligencia artificial? Es sobre derechos humanos. No es otra cosa que sobre derechos humanos. Nadie se está poniendo en discusión la codificación algorítmica de IA o de IA generativa o lo que fuera. Lo que está en discusión es la protección de los derechos humanos, que todavía no tiene solución. Porque proteger los derechos humanos de una tecnología que se viene usando hace 20 o 30 años es cuestión bastante difícil. Pero vaya si es oportuno este Plan Nacional de Derechos Humanos, porque en definitiva uno de los cometidos esenciales de los estados es proteger los derechos humanos. Y el otro de los cometidos esenciales es también ser transparente y explicar lo que hacen los gobiernos, en este caso con los derechos humanos, pero también, y por algo, forma parte del 5º plan de gobierno abierto, porque la protección de los derechos humanos, e insisto, y la explicabilidad y la transparencia de los gobiernos son tareas fundamentales para cometidos esenciales de un Estado. Y yo quisiera, para terminar, y no hacerla más larga, porque en realidad quiero escuchar atentamente a Sandra con lo que tiene para decir. Yo hace poquito estaba en un foro justamente sobre derechos humanos en los entornos digitales, y un uruguayo que trabaja en OEA trajo un ejemplo que me pareció bastante gráfico, y que es la hipótesis de la Reina Roja. La hipótesis dice que todos los habitantes del país de la Reina Roja deben correr lo más rápido que puedan solo para permanecer en donde están. Entonces yo creo que la reflexión y el debate es, no sé si tenemos que correr lo más rápido que podamos para permanecer donde estamos. Yo creo que lo que necesitamos es no permanecer donde estamos y seguir evolucionando como país y como sociedad. Muchas gracias. Para nosotros este plan hoy es un gran orgullo, como dije antes, principalmente por el trabajo que ha llevado en estos últimos meses, principalmente en estos últimos meses, para la Secretaría. Pero también le voy a decir que al principio fue un gran rompecabezas, porque no sabíamos, no había antecedentes en el Uruguay, pero sí había antecedentes importantes en la región, y eso fue sumamente importante. Fue hablar con Chile, por ejemplo, y ahí empezamos, gracias al Zoom instalado hoy últimamente, una herramienta fundamental, y hablamos con el ministro de Derechos Humanos de Chile, habíamos hablado con el embajador, y él nos hizo el nexo, y bueno, ahí nos comentó un poco. A mí me había interesado mucho el plan de Chile, cómo estaba, y bueno, conversamos y me dijo, yo estaba muy preocupada por el primer plan. Dije, esto va a ser una locura. Y él me dijo, no se preocupe, porque el nuestro, el primero, no quedó tan bien, pero el otro ya está bárbaro. Entonces, bueno, ya nosotros con Leopoldo y el equipo más, nos sentimos más distendidos. Hablamos con el ministro de Justicia de Perú también. Se habló con Argentina, con México. Bueno, en definitiva, uno fue mirando la región, fuimos mirando otros países, los diferentes planes, porque uno acá no viene, o sea, los derechos humanos, dije, no vinimos a inventar nada, queríamos escribir, pero queríamos escribir algo sólido, algo que quede
para quienes vienen detrás nuestro, pero que les sirva de puntapié para seguir avanzando en los derechos humanos, para seguir fortaleciendo y empoderando este plan, pero para seguir teniendo una herramienta que nosotros en ese momento no la teníamos, y para que nosotros dijéramos, bueno, también tarea cumplida, ¿no? Nos hicimos cargo del plan y queríamos dejarlo en esta administración como tarea cumplida. Obviamente, el año 90, 30 años estamos hablando, 30 años de que hubo la sugerencia de la Conferencia de Viena, de sugerencia de hacer planes directores, de construir planes directores. Después Uruguay tiene una iniciativa positiva en 2005 porque crea la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio de Cultura, era una acción positiva y ahí ya se decía tener un plan nacional. Después viene a la Secretaría, que hoy está cumpliendo 10 años de creación, que también tenía los cometidos del plan, pero tampoco se decía cómo, porque faltaba la institucionalidad, faltaba la normativa. Hablábamos con el director, Paguas, y bueno, el año pasado pudimos lograr la ley para darle un orden al plan, y ahí fuimos cambiando la estrategia porque lo que nos importaba, y a mí más me preocupaba, era la reunión del Consejo Directivo, era la reunión de tener un reglamento, era la de conformar ese consejo que fuera dándonos la aprobación de lo que nosotros veníamos trabajando en la Secretaría, porque integraba 3 ministerios que eran fundamentales. El Ministerio de Desarrollo Social, nuestro gran socio en casi todo, nuestros puntos focales en casi todo. Obviamente fue la primera vez que se reúne el Consejo Directivo, no dije directivo. Fuimos trabajando, se fue aprobando y, como dice Paguas, ya tenemos el decreto. O sea que este año hemos cumplido con toda la ley, hemos cumplido con todo lo que nos habíamos planificado para el plan. Pero lo que más sentimos que cumplimos fue con las personas que se comprometieron hace años en este plan. Pero también fuimos viendo que cuando se instaló el mirador en la Secretaría, la sociedad civil organizada iba poniendo temas en el mirador. Y de esos temas que hicimos, pusimos 3 ejes que para nosotros eran fundamentales. ¿Cuáles? Acceso a derechos, las poblaciones vulnerables y no discriminación, y educación en derechos. Y hace un rato se me preguntó, ¿qué pasa con pasado reciente? Bueno, obviamente. Pasado reciente es otra Secretaría de Presidencia. Y en educación en derechos hay un punto, que es memoria, verdad y justicia. Nosotros no íbamos a dejar pasar por alto el tema. Si alguien pensó que nosotros íbamos a evadir la temática, no, está en educación en derechos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia. Y obviamente que tiene que estar tocado de la temática. Y está dentro de la promoción de promotores en derecho, de dar capacitación en enfoques en derechos humanos, está en educar a los chicos en la escuela, volver al plan de educación en derechos que se hizo en el 2016, que se pueda volver a continuar. O sea, en la parte de educación en derechos están todos los temas, que obviamente se van a empezar a ampliar dentro del 2024, porque ya estamos 23 terminando, 27. Entran dentro de las actividades que tenemos organizadas, entran de los lineamientos que tenemos organizados. Si ustedes pueden ver lo que tenemos organizado, tenemos seminarios, tenemos mucho trabajo con la sociedad civil. Yo siento que tenemos un gran debe con la participación de la sociedad civil organizada. Un gran debe tiene el Uruguay. Nosotros sentimos eso, pero acá lo tenemos planificado. Lo tenemos planificado, no lo dejamos pasar por alto. Tenemos, obviamente, que entre las poblaciones vulnerables hemos tocado casi todo, migrantes, afrodescendientes, personas mayores, niños, la niñez, pueblos originarios, discapacidad. O sea, ustedes pueden ver el plan, creo que no nos ha faltado casi nada de la temática. Lo ha dicho Mariana, lo ha dicho Pablo, lo dijo Eber. Creemos que hemos tocado en normativa. Uruguay, porque tengamos un plan hoy, no significa
que Uruguay haya desconocido en algún momento los derechos humanos. Hemos estado siempre pioneros en derechos humanos. Lo que hemos hecho hoy es documentar y recopilar casi todo lo que tenemos, y si nos falta algo alguien lo va a apuntalar, nos va a decir lo que faltó, y obviamente que estamos dispuestos a que nos interpelen, estamos dispuestos a que nos digan, porque para algo nos vamos a reunir. Tenemos que seguir trabajando. ¿Qué nos preguntan? ¿Y qué va a pasar después de esto? Mucho trabajo. ¿Qué pasa de esto? Mucho trabajo. Lo miro a Leopoldo y a mi equipo de trabajo porque pusieron 29 actividades de aquí al 2027. Yo, la verdad... bueno, vino la vicepresidenta. Gracias, Beatriz. Les comentaba que 29 actividades aproximadamente. Yo les decía, ustedes nos quieren matar, pero obviamente que es 2023, 2027, pero hay actividades. Estamos dejando un gran mojón, estamos dejando antecedentes, estamos dejando un plan director. Obviamente que la institución va a ser muy importante también para trabajar con nosotros. Tenemos comisiones nuevas también que van a venir para la Secretaría, que son muy importantes, como es xenofobia, racismo y todo tipo de discriminación, que viene también para que la Secretaría la presida. Vienen también identidad de origen. O sea, vienen más temas que también van a ser involucrados para seguir trabajando en este plan. Pero que para nosotros es fundamental y es importante este lanzamiento porque también coincide con el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claramente que es un documento que establece que los derechos humanos fundamentales deben ser protegidos en todo el mundo, y el Uruguay obviamente que sí que los protege. Es un recordatorio de que los derechos humanos son universales, inalienables, interdependientes y que deben ser protegidos sin excepción. Ya lo han dicho todos aquí. Y yo se lo decía el otro día a la Secretaría, no es coincidente que este plan surja a 10 años de la Secretaría y a 75 años de la Declaración. Yo lo siento como que vamos por un buen camino y la importancia de seguir trabajando juntos para proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo es un compromiso de todos. Estamos todos interpelados a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos. Todos decimos que estamos siempre protegiendo los derechos humanos. Las personas son lo más importante, el ser humano es lo más importante para proteger los derechos humanos. Todos los días tenemos que hacer algo. Desde la Secretaría recibimos denuncias de los derechos humanos, así como lo recibe la institución, pero nosotros no las articulamos de la misma forma. Pero continuamente estamos haciendo algo todos los días. Hemos cambiado nuestra manera de trabajar en la Secretaría porque somos una Secretaría muy cercana a la ciudadanía, muy cercana. Y ahora con el plan vamos a ser muy cercanos a todos ustedes. Lo que les pedimos y les agradecemos que sigan cercanos a nosotros, que nos ayuden. Ahora cuando lean el plan, que para mí me parece que es muy amigable y muy entendible, porque creo que así lo quisimos hacer, es que nos manden, que nos sugieran, que nos sigan asesorando. Obviamente que vamos a trabajar con todos los ministerios, con la academia, con la sociedad civil, con empresas, con todos. Con una persona sola que pueda venir a pedir una audiencia a la Secretaría, que pueda sentir que no se siente identificada con este plan, obviamente que va a ser recibida porque va a ser escuchada. Así que desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, desde esta administración, sentimos que hemos cumplido con un debe que tenía el Uruguay desde hace muchos años. Sentimos que estamos en aquello que dijimos el año pasado, que era un compromiso irrenunciable. Sentimos que hemos cumplido con la palabra. Pero no porque, y como dije antes, los derechos humanos no son propiedad de ninguna ideología política. Los derechos humanos son la propiedad de todos nosotros y es un compromiso de todos de día a día seguir haciendo mucho más. Porque como la Declaración de Derechos Humanos nos enseña, y cada día está más vigente que nunca, con las cosas que están pasando en el mundo, creo que cada día más nos interpela que tenemos mucho más por hacer. Este plan, lo que nos ha enseñado, y a mí principalmente, que me sentía cada día que le decía a Leopoldo, no entiendo, y Leopoldo decía, ¿entendés más de lo que decís? No. A veces había cosas que entendía, porque son muy técnicas.
son muy de medida y tenemos que hacer a corto plazo como una evaluación, ir viendo cómo estamos trabajando con los ministerios, cómo se están cumpliendo con los compromisos, hacer una gran red de puntos focales para ver cómo trabajamos para que realmente uno no vayan para un lado y otro para otro cuando esto es una política de Estado. Y el compromiso de este gobierno es que la política de Estados continúen y esperemos que del próximo también. Muchas gracias para todo y el aplauso obviamente es para todos nosotros. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. La disculpa por llegar al cierre, pero a ustedes no les tengo que decir lo que son los cierres de año. Pero si hay el lugar que quería estar era precisamente hoy en la presentación de este Plan Nacional de Derechos Humanos. Hace muchos años, y por eso mi presencia aquí, especialmente porque Sandra me lo sugiriera, sigo naturalmente cómo nuestro país, desde el punto de vista de la institucionalidad, se hace cargo del ejercicio auténtico de los derechos humanos. Y el plan era un debe. Y quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Presidencia de la República porque permite al país precisamente cumplir con algo que era indispensable y que era una falta. Y en ese sentido quiero felicitar a Sandra Echeverri por el trabajo, porque me consta, con el apoyo técnico que sé que ha tenido, ha podido concretar este Plan Nacional de Derechos Humanos. Por supuesto que esté aquí Naciones Unidas, que esté, bueno, mi amigo Eber Paguas, y por supuesto quien ha desde la academia siempre apoyado y apuntalado como Mariana Blengio, todo el tema de la institucionalidad, ese soporte académico indispensable que la institucionalidad debe tener. En ese sentido, no voy estrictamente a hablar del plan, que obviamente como todo plan son lineamientos que debemos seguir en tanto actores públicos respecto a lo que el Estado piensa del ejercicio auténtico de los derechos humanos. A mí me parece que este plan es un auténtico desafío. Uruguay es una referencia, sin lugar a dudas, cuando se trata de ratificar convenciones, de acompañar decisiones que tienen que ver con este eje temático esencial. Y eso nos ha puesto, junto a algún otro país de la región, siempre a la vanguardia de cómo Uruguay entiende que es indispensable acompañar normativas que vayan marcando caminos en este tema. Entonces viene todo el debate, no voy a detenerme aquí de que en realidad los derechos los tenemos todos, y un naturalismo, si nuestra Constitución llevó esas tendencias en su texto, en fin, todos los debates que ustedes conocen porque todos son militantes de este tema, pero sí es verdad que cada vez que el mundo sigue girando en esta locura en que estamos inmersos, donde hay poco tiempo para pensar, uno siente que es necesario aterrizar precisamente las realidades. Y cuando en este mundo tan vertiginoso uno observa el panorama, piensa, después de tantos años de una declaración que nos unió, ¿cómo es posible que todavía haya flagrantes violaciones a los derechos humanos en el mundo? Entonces ahí se da cuenta de cómo sigue siendo indispensable los gobiernos asumiendo responsabilidades. O sea, que no es un mero ratificar convenciones, es como adentro de sus comunidades asumen desde las políticas públicas el auténtico ejercicio que debemos hacer de nuestros derechos. Y eso que parecen meros postulados, todos sabemos que hay dificultades en lo cotidiano, en el mundo y también en nuestra sociedad que debemos asumir como Estado, y por eso la necesidad de que este plan sea no solo publicado,
sino que nos comprometamos a nivel Estado a que las políticas públicas que desarrollamos en nuestra interna tengan la mirada de este plan en derechos humanos. Mi presencia aquí es obviamente para ratificar no solo nuestro compromiso, sino la importancia de esto que tiene hoy un lanzamiento oficial, pero que no debe quedarse con la mera presentación pública, sino que efectivamente deberá ser entregado a todos quienes tienen responsabilidades de Estado, a efectos que aquellos parámetros de trabajo que están desarrollando verifiquen si efectivamente siguen con la corriente y los postulados que este plan pregona, no solo como un país que obviamente ratificó y seguirá ratificando, porque hay un compromiso país, sin lugar a dudas, en este tema. Fíjense que 40 años de democracia estable, sin lugar a dudas, hemos pasado todos los partidos políticos en el gobierno y hemos ratificado sistemáticamente a nivel internacional distintas normativas que tienen que ver y que desembocan en convenciones que ratifica el Parlamento Nacional, por lo que además, teniendo en cuenta lo que significa la ratificación, es tanto país de todo lo que tiene que ver con normas de derechos humanos, bueno, hoy es un día especialmente importante. Así que agradeciendo nuevamente que ustedes, que son actores cotidianos en este tema, uno siente que la militancia en el tema de los derechos humanos no termina nunca y es un compromiso diario. Y es un compromiso diario de la ciudadanía toda. Por eso sé que este plan tiene un capítulo en educación a derechos humanos y me parece que por ahí, sin lugar a dudas, es donde tenemos que fortalecer las acciones, en virtud que no debe haber cosa más importante que crecer precisamente en el entendido de la no discriminación, de que todos tenemos derechos y fundamentalmente que vivimos en un país donde en esa construcción cívica debe estar en cuenta el concepto de derechos humanos con un auténtico ejercicio. Muchas gracias y felicitaciones a la Secretaría.